Parte de algunos de los memes hechos con inteligencia artificial que estuvieron dando vueltas y que aprovechamos para replicar en medio en tono de broma, ambos dos. Al final no pasó eso, en absoluto. No. Lo contrario, de hecho, mucho apretón de manos. Todo lo contrario. De hecho, una de las cosas que decíamos la semana pasada, creo, si no me equivoco, más allá de que después no estuvo subida inmediatamente como nota, la subimos recién ayer, nota de lo que fue la editorial de la semana pasada, actualizada con algún dato más respecto de lo que podía llegar a dejar esta cumbre, este encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump. Una de las cosas con las que se especulaba, se hablaba mucho, era qué era lo que iban a discutir. Y más allá de que la excusa, o lo que públicamente se dio a conocer como que era el tema central a discutir, que es el conflicto en Ucrania, la realidad es que evidentemente se discutió de mucho más que solamente el caso ucraniano. De hecho, en las palabras del presidente Vladimir Putin, se dejó entrever algo de eso en la conferencia de prensa, no solamente destacando el rol de Donald Trump en comparación con su antecesor Joe Biden y planteando, bueno, esto si hubiese pasado, de hecho lo dice literalmente, si Donald Trump hubiese sido el presidente en 2022, este conflicto no existiría. No lo dijo tan así, pero sí lo dijo. Y de alguna manera algo de verdad hay en eso. Sí, obvio. Porque ya esto lo hemos venido analizando, lo hemos venido marcando. Donald Trump es alguien a quien le interesa hacer negocios. Y dado que le interesa hacer negocios, sabe que la guerra como tal no es algo que genere mucho negocio, o por lo menos a los que a él le interesa. Sí, y que, bueno, repasemos primero un poco qué pasó. Ayer se juntaron entonces Trump y Putin en Alaska, en la base conjunta de Elmendorf-Richardson en Anchorage, ahí en Alaska, Estados Unidos, obviamente. Y al final se juntaron en un 3 versus 3, podemos decir, porque no se juntaron cara a cara. Fue todo muy respetuoso. Ahí están las imágenes de lo que fue el encuentro muy formal. Digo, Donald Trump también se comportó mucho más de lo que se suele comportar previo a una reunión con un mandatario, ¿no? Suele tirar siempre alguna frase. Bueno, nos recordemos lo que fue, por ejemplo, la reunión con Zelensky, ¿no? Donde adelante de las cámaras lo hizo... Mierda, lo humilló. En este caso fue una reunión a puerta cerrada, sin prensa. Digo, ya ahí tenemos señales de que esto va en serio, ¿no? De que acá claramente de antemano había una especie de acuerdo con que esto dure. La única declaración de Donald Trump fue que si sentía que no iba a avanzar en nada la conversación, se iba a ir rápidamente. Ya entonces, cuando pasaron por lo menos 10 minutos de encuentro, ya era una buena señal de que iba a ir para largo. Así fue, ¿no? Casi 2 horas estuvieron reunidos, sino un poco más, hasta que mucho más tarde ambos salieron a dar declaraciones, que no fue en conferencia de prensa porque no recibieron preguntas, pero sí salieron a dar sus declaraciones posterior a la cumbre. Ahí veíamos también imágenes de que se fueron los dos juntos en el auto de Donald Trump, en un Aurus. Ahí los vemos. Se subió Putin al auto directamente de Donald Trump. Qué ganas de ser ese chofer para escuchar lo que se habrán dicho, ¿no? Pero bueno, estuvieron presentes Donald Trump por parte de la delegación de Estados Unidos junto a Marco Rubio, el secretario de Estado, y el enviado especial Steve Witkoff. Y por la delegación rusa Putin, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, quien venía, ¿no?, de fuertes cruces con Donald Trump. Venía de estos cruces con respecto a la posibilidad de los submarinos nucleares. En realidad ese fue Medvedev. Ah, es verdad, y lo guardaron. Medvedev no estuvo presente. Si uno analiza o mira, tenés razón, el perfil, llevaron a los más negociadores. Si uno mira el perfil de los cancilleres que hoy están en el mundo, claramente Sergei Lavrov es uno de los que descolla por sobre el resto. Si uno lo ve, es un chabón de 2 metros de altura, poco que más, cayó poco con una menos. Remera de la Unión Soviética. Por eso decía que hay que prestarle mucha atención a los detalles en este tipo de encuentros. No es casual, entró con una remera blanca, tampoco el color es... tampoco los colores y este tipo de cosas son que es casuales. Blanco de la Paz. El blanco de la paz, el blanco además hace alusión,
directamente uno lo podría asociar a la nieve, y estábamos en Alaska, donde hace frío, territorio que perteneció a la Unión Soviética, y no a la Unión Soviética, perteneció al Imperio Ruso en su momento, pero con el CCCP de la vieja Unión Soviética. Te agrego algo más, si querés vincularlo a lo blanco, que bueno, una de las cuestiones que se especulaba con que se iba a discutir, que vos lo planteaste la semana pasada, tiene que ver con la distribución del Ártico, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos, también punto de discusión sobre si por esa razón fue en Alaska este encuentro, ¿no? La discusión sobre qué va a pasar con la región ártico del mundo. Claro, aparte siento que son, uno de los dos máximos negociadores justamente con salida al Ártico. Digo, dentro de los 8 países que están son los que más pesos tienen. Y justamente, Alaska jugando ese punto clave, aparte del mensaje. Sí. Y ahí vemos, ahí están los 3. Y bueno, terminamos con Lavrov, entonces estuvo por Rusia. También estuvo Yuri Ushakov, principal asesor de política exterior de Putin, ex embajador ruso en Estados Unidos por más de 10 años. Bueno, y Putin, ahí lo vemos, más los traductores de ambos grupos, obviamente para entenderse, ¿no? Porque uno habla en ruso y el otro habla en inglés. Y si bien, obviamente, pero también digo, como muestra de soberanía, a diferencia de nuestros mandatarios, no todos, ¿no? Pero digo, por ejemplo, si hablamos del presente, que va y si se sienta con Putin se hace el que habla, con Trump, habla en inglés. Putin ni en pedo se va a sentar a ir a hablar en inglés, aunque sepa, ¿no? No, pero además Putin habla alemán a la perfección, habla ruso, habla algunas palabras en español, habla algunas palabras en portugués. Por eso, pero cada uno, obviamente, respetando la soberanía de sus países. Obviamente no sabemos si se habló del Ártico, no sabemos si se habló de armas nucleares, no sabemos bien de qué se habló, porque no hubo trascendidos, obviamente. Sí especulaciones, pero bueno, mucha incertidumbre sobre qué fue lo que se desarrolló, con la única certeza de que va a haber otro encuentro. Por eso decíamos, y retomando esto que decís, y sabemos que el próximo encuentro puede que sea en Moscú. De hecho, una de las cosas cuando está terminando la conferencia de prensa, que en inglés, Vladimir Putin le dice, y acá el en inglés es efectivamente para que no traduzcan cualquier cosa, más allá de que era difícil que no tradujeran eso, que después sea en coso. Vladimir Putin en un inglés perfecto le dice, la próxima reunión la vamos a hacer en Moscú. A lo que Trump responde, bueno, seguramente me van a criticar, voy a recibir algunas críticas por esto, pero es algo que puede ser, que puede suceder. Efectivamente, se barajaron muchas posibilidades. De hecho, Emiratos Árabes Unidos se había ofrecido formalmente ante Putin para ser la sede de la reunión. Supuestamente, esto lo dicen sobre todo Pepe Escobar, lo dice Alfredo Jalife, lo dicen varios analistas, la opción de que sea Alaska fue una propuesta rusa, no norteamericana, fue una propuesta rusa para ese encuentro. ¿Por qué? Y hay mucha significación en esto. Primero porque Alaska, como decíamos, era territorio ruso que fue vendido a los norteamericanos. Pero además, no solamente por una cuestión de distancia, de viaje, están al lado. Sí. Sino que tiene que ver con mucho de esto otro que tras bambalinas no se explicita que se haya hablado, pero que por lo menos muchos analistas de un lado y del otro decían que como que podían llegar a ser discusiones que empiecen a tenerse en cuenta. La parte rusa había dicho que iba a durar entre 5 y 7 horas la reunión. Efectivamente duró 2 horas 45, poquito más, poquito menos. Y por lo menos, como mínimo, es un puntapié inicial para reconstituir relaciones entre dos países que son las principales potencias nucleares del mundo. Uno de los temas que seguramente fue de discusión. Alfredo Jalife sobre todo insistía que esta reunión, más que para hablar de Ucrania, era para hablar de bajar las tensiones y evitar un enfrentamiento efectivamente entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, el ex inspector nuclear y ex marín norteamericano Scott Ritter, durante toda la semana, estas semanas previas, estuvo alertando de la posibilidad efectiva de un enfrentamiento nuclear. Y esto se sabe cómo arranca, no se sabe cómo termina. Por lo que él planteaba, experto en armas nucleares,
una de las cosas que sostiene es que solamente con que 100 bombas nucleares se arrojen, sean en la parte del globo que sea, solamente con eso la humanidad tiene casi garantizado que no sobrevive, no solamente donde caen las bombas, nadie. Es que también... Por la radiación, por los vientos, por el efecto invernadero que podría generar. Imaginemos, ¿no?, la extinción de los dinosaurios con el meteorito, pero autoprovocado por los propios seres humanos. Es que también es un punto para entender esta reunión, porque tengamos en cuenta que Rusia está en muchísima ventaja a la hora de sentarse a discutir con Estados Unidos si pensamos que esta reunión solo fue por la guerra entre Ucrania y la OTAN, ¿no? Rusia no tenía ahí mucho para negociar, o mejor dicho, Estados Unidos, ¿qué iba a negociar si la avanzada, digamos? Bueno, de hecho creo que Vivi había traído una imagen un mapita de cuánto ha avanzado ya Rusia sobre Ucrania. Digamos, ahí no tiene mucha capacidad de negociación Trump, que recordemos que ya a esta altura Volodymyr Zelensky está, bueno, como en el video con IA que veíamos hace unos minutos nada más, ¿no? Rengueando en un lobito marino ya a esta altura, porque realmente no tiene apoyo más que, bueno, obvio, de nuestro presidente Javier Milei, que lo llamó el jueves previo a la reunión entre Putin y Trump, le pegó un tubazo. Debe ser el único mandatario a nivel internacional que sigue bancando a Volodymyr Zelensky. El resto le soltó la mano totalmente porque está perdiendo de forma total esa guerra con... digamos, un nivel de deserción de los propios combatientes en el campo de batalla increíble. Bueno, nos conocimos esta última semana el dato de que están pagando sicarios latinoamericanos, principalmente de Colombia, para poder, bueno, llenar las filas de su ejército, porque quienes no están muriendo a causa de el combate cuerpo a cuerpo con Rusia están desertando, porque realmente no le ven un fin cercano, o por lo menos no ven que su mandatario tenga en planes un fin cercano para esta guerra, y ahí no había mucho, digamos, que negociar. Entonces también por eso las especulaciones de que esta reunión se trata de discutir otras cosas más de nivel de seguridad global, que si se le va a poner fin o no a una guerra que es muy probable que, si esto depende tanto de Trump como de Putin, en los próximos encuentros se termine definiendo un posible alto al fuego. Habrá que ver que, de hecho, ese es otro de los mensajes, me parece, que envía Vladimir Putin al resto de la humanidad, porque una de las cosas que dice explícitamente en el texto que leyó es que espera que lo que se pudo avanzar en las negociaciones con Donald Trump no sea boicoteado ni por Zelensky ni por sus pares europeos. Y esto también habla de esa dificultad que tiene Donald Trump para negociar en lo que acá en este programa y en otros lugares se ha llamado el occidente colectivo. Estados Unidos, la Unión Europea, los países aliados de ambos lugares. ¿Pero por qué? Y porque la lógica hasta ahora, esto es algo que sostiene y analiza Pepe Escobar muy en detalle, es de guerra eterna, de guerra permanente como forma de dominación, de control. Y por eso, hasta la llegada de Donald Trump, siempre hubo guerra. Pensemos Afganistán, pensemos Irak, pensemos Siria, pensemos antes Libia, pensemos un montón de lugares, al igual que los golpes de Estado en África. Estaba pensando eso, golpes de Estado guerra aquí por en otros América medios, Latina, ¿no? La destitución de Dilma Rousseff, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que, ahí está el mapita que mandaba Vivi, eso es parte... Todo lo que está marcado en rojo es la avanzada rusa sobre Ucrania. Y aparte, o sea, me parecía resaltar en esto lo estratégico que fue Rusia, porque justamente fue avanzando y abriéndose camino hacia la península de Crimea, que es donde, bueno, tienen posesión desde 2014. Y bueno, en esta lógica de la repartición del territorio y la negociación con Trump, justamente fue una avanzada totalmente estratégica para abrirse, bueno, nuevamente al Mar Negro y a la negociación que hay ahí. De hecho, una de las cosas que lo dejé linkeado en la nota que publicamos ayer, un capítulo de Desmoldando mitos, creo que se llama, de Ezequiel, no me sale el nombre, es un analista argentino que vive en Alemania hace mucho tiempo, que habla con el Fernando Morago, que es un analista internacional español, donde hacen una comparativa de distintos mapas que saca, creo que una agencia europea, respecto de
cuáles podrían ser las reconfiguraciones del mapa. Este era uno como el más probable, digamos. Claro. ¿Cuánto tendría? Porque también se especuló mucho de si se iban a repartir o a hablar de cuánto se devolvía, cuánto no, qué le daba a Rusia, qué le daba a Ucrania. Eso no lo van a discutir entre Putin y Trump. Eso lo van a discutir los enviados. No, y que además Occidente y Ucrania no tienen que ofrecer para decir. Ahora, sí es cierto, en la región, como veíamos en el mapita, hay una región de Donetsk y una parte muy chiquitita de Lugansk, que son el Donbass. Sí. Que es por donde arrancó todo, ¿no? Que todavía está en control de Ucrania. Y una de las cosas que marcaban estos analistas, al igual que Zaporilla y Jersón, que son las dos regiones que están. Zaporilla, si lo miramos de arriba hacia abajo, está Lugansk más arriba, viene Donetsk, Zaporilla y Jersón. Jersón es lo que está pegado a Crimea, que es la península. Lo que decían en esto es, Vladimir Putin, cuando hace un par de meses tuvo una especie de revés en la zona de Jersón y Zaporilla, una de las cosas que hace es modificar la constitución para que se hagan referéndums en esas regiones y que si se aprobaban, esas regiones pasaran a ser consideradas por la constitución rusa como territorio ruso. Y no es menor todo eso en términos de... Porque ya no es que Vladimir Putin puede decir, bueno, listo, les devolvemos esto. No, ya constitucionalmente son territorio ruso. Entonces, dentro de la negociación, si existiese en alguna posibilidad discusión sobre los territorios que hoy controla Rusia, es imposible que Vladimir Putin diga, bueno, sí, les devolvemos esto. No, y vos sabés que la escuchaba, si bien que contradice un poco lo que veníamos diciendo sobre la elección de Alaska, o este punto que vos decías de que lo eligió Rusia, la escuchaba a Ina Afinogénova, periodista y analista, bueno, rusa, justamente, que ella decía que lo que ella veía en el mensaje de que sea Alaska, que a mí me parece interesante en este punto con lo que venimos diciendo, es que habla de que los países pueden cambiar de dueña. Claro. ¿No? De que los territorios pueden cambiar de frontera, que los territorios pueden, no son, digamos, límites estables, ¿no? Alaska mostraba un poco eso también, un país que era una región, digamos, un estado que era de un país y que después, si bien fue a través de una compra monetaria, si se quiere, y no de una guerra, pero bueno, un poco Alaska también hablaba de eso. Y hay otro agregado. Alaska es un estado que vive prácticamente 100% del petróleo. Y de las tierras raras, ¿no? Sí, sí. No es menor ese dato. Vladimir Putin es petrolero, Donald Trump es petrolero, anti-agenda verde. Esos son mensajes, por eso en la nota ponía o cerraba que lo importante suele estar en los detalles, habitualmente es así. Por eso también marcábamos lo de la vestimenta de Lavrov. No es casual que un canciller salga a hablar con la prensa con una remera con una inscripción de la Unión Soviética. Puede parecer un detalle menor, pero no es un detalle menor eso en el lenguaje de las relaciones diplomáticas. Y al igual que eso, que se haya elegido Alaska, al igual que no es un mensaje menor, o no es una casualidad, que en la base militar, a la hora de llegar Vladimir Putin y Donald Trump, había los aviones F-22, los bombarderos B-52 estuviesen posados sobre la pista. No es casual, no es azaroso eso. Y de hecho, creo que se los compartía en el grupo. Hoy veía un tuit que decía, bueno, ¿qué tiene que poner Putin cuando vaya Donald Trump a Moscú en la pista donde se esté por encontrar? Y ponía, si los misiles Oreshnik, otro tipo de misiles que no me acuerdo qué era, o si a Medvedev. Directamente ahí en el medio de la pista. Era como... Lo tengo a él. Bueno, por eso, hay que prestar mucha atención en esos detalles. El lenguaje corporal de ambos mandatarios, si se fijan cuando se encuentran, primero Putin le da la mano y con la mano izquierda le toca la mano. Y casi instantáneamente Donald Trump le toca el codo. Están con la mano abrazada y Donald Trump le toca el codo. Esos son señales,
Y de esto sabía mucho Néstor Kirchner, que de hecho cuando viajó Claro. creo que fue la primera vez que viajó a Estados Unidos, primereó Sí. al presidente norteamericano y le puso la mano en la rodilla. Sí. Y quedó para la historia, porque ese tipo de cosas, lo mismo que los aplausos de Donald Trump cuando Putin estaba caminando hacia él. Ahí los vemos, mira. Manito en Todas alto. esas cosas, después obviamente hay especialistas que hacen lectura de esto y que dicen, bueno, a ver qué significó, qué no significó. Por eso yo te decía esto de que Donald Trump siempre suele ser bastante altanero previo a un encuentro con otro mandatario para dejar en claro quién manda, ¿no? Y acá Era un par. un par y un poquitito más, te digo. Vladimir Putin. Donald Trump ha manifestado en más de una ocasión que a Vladimir Putin lo respeta. Y lo ha dicho públicamente. Sí, no es muy frecuente escuchar a Donald Trump decir que respeta a alguien. Y si no lo respeta, tiene unas cuantas bombas nucleares, así que Claro. lo vas a tener que respetar. Bueno, sí, pero Se hizo respetar. En este caso, miren esta imagen. Donald Trump saludando. Sí. Está bien, estaba en su Protocolo. país. Tenía que hacerlo. Vladimir Putin no estaba obligado a hacerlo. Pero de todas maneras, estaban los militares rusos también del Sí, otro sí, sí. lado. Sí. No, la verdad que fue para los que les gusta los gordos política internacional, fue un gran día el día de ayer. Más allá de no tener grandes declaraciones ni grandes, ahora, digamos, certezas sobre qué es el acuerdo que se gestó ni qué es bien lo que se habló, fue un momento realmente histórico porque no se encontraban una reunión así bilateral a Niares, digamos, nunca. Así tan, digamos, que se junten en un país los dos. La último encuentro que habían tenido fue en 2019, pero fue en el marco de la cumbre del G20. O sea, fue En Osaka, Japón. con otra intención. Y que Putin no iba a Estados Unidos, tenía el dato por acá, pero hace 10 años. 10 años. O sea, realmente fue un día 2015. que, más allá del chiste de si hoy es un día histórico por el cumpleaños de la radio o por este encuentro, realmente este encuentro es un antes y un después, por lo menos en esta escalada que estamos viendo, en esta reconfiguración del mapa, por lo menos, donde obviamente venimos hablando de la importancia que van cobrando países tanto China como Rusia, y bueno, esta señal de Putin juntándose con Rusia, también mirando siempre a China, ¿no? Nunca nos olvidemos que toda esta discusión que estamos dando tiene que ver con poder armar un mapa de contención que impida el avance chino, que es el verdadero miedo de Donald Trump. Y acá me parece que también hay que prestar atención. Putin no fue a hablar en nombre de Rusia solamente. Fue a hablar en nombre de Rusia, pero fue a hablar en nombre de los BRICS. Donald Trump no fue a hablar solamente como Estados Unidos. Fue a hablar como Estados Unidos y como Occidente. Sí, aunque a Europa un ratito antes dijo, la verdad que Europa no está en condiciones de pedirnos nada. Es verdad, eso es verdad. Y por eso marcamos siempre en el programa que el caso de Donald Trump es particular, porque no es solamente que está dando una disputa a nivel geopolítico o a nivel internacional a gran escala, sino que además internamente, dentro de lo que se considera Occidente, está teniendo enfrentamiento con otras posiciones. La de los propios sectores de los propios norteamericanos, gran parte de los europeos. Entonces es difícil ese juego. Por eso siempre decimos, cada cosa que dice Donald Trump está pensada, no es azarosa, y son mensajes a veces para afuera, a veces para los propios, a veces para adentro. O a veces se las manda. Y a veces se Nada las más. manda. Es verdad. Y lo que iba a decir, casi inmediatamente salió Medvedev a hablar, hizo un post en su red social de 5 líneas, 5 cosas que eran importantes de lo que había salido en este encuentro. Me parece que es clave. Primero, tranquilidad y reunión. Se vuelve a retomar el diálogo entre las dos principales potencias nucleares del mundo. Tranquilidad, sin ultimátums ni amenazas. Esto dio cuenta que se puede. El presidente ruso personalmente pudo decir al presidente norteamericano cuáles son las condiciones, nuevamente, que pretende Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania, y eso no es menor. La Casa Blanca, por lo menos a priori, parece que no va a seguir presionando para que finalice el conflicto, para que se genere un alto al fuego directamente ya, como había amenazado Donald Trump. Ese es un tercer punto. Un cuarto punto, esta reunión lo que termina dejando en claro que las negociaciones son posibles sin condiciones previas y simultáneamente
pueden seguir sucediendo cosas o hechos en su operación especial sin que eso sea un impedimento para que se junten. Y lo principal es que ambas partes atribuyeron directamente la responsabilidad de este conflicto a Kiev y a Europa. Uh-huh. Y esto es algo que también veníamos marcando, cómo Donald Trump está tratando de desligar a Estados Unidos de la responsabilidad de este conflicto en particular. No es la guerra de Trump, Putin refuerza eso. No es la guerra de Trump, es la guerra de la anterior administración y de los europeos, que ahora van a tener que pagar los platos rotos de esa derrota. ¿Con qué plata, chicos? Y Trump se está queriendo salir de la foto. Ese es el punto, me parece, que es clave también para leer entre líneas aquí. Sí, salir de la foto y también dejar, bueno, justamente sin posibilidad de participación a Zelensky, que bueno, en esto que hablábamos hoy de que lo quiso primerear, por así decirlo, con la reunión a Milei, que es el único que le atiende el teléfono, en esta reunión de nuestra versión de la salada, de lo que fue la reunión de Trump y Putin. Nosotros también tenemos la cumbre. Sí. En esta videoconferencia que justamente él vuelve a recalcar que quiere la paz y una defensa justa, pero que nadie le da lugar, ni siquiera Europa parece que le está atendiendo el teléfono a lo que está pidiendo Zelensky hoy como un acuerdo justo ante la avanzada rusa. Nos extendimos un poquitito, 10:40 en la República Argentina, escuchamos algo de música, separamos un poquito y venimos con más porque pasaron un montón de otras cosas además de esto.